Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a revisar algunos conceptos básicos asociados a la cuantización. Y además de eso vamos a trabajar y formalizar lo que es la cuantización uniforme de señales. En primer lugar, lo que vamos a resolver como objetivos en esta cápsula es responder las siguientes preguntas fundamentales de la cuantización. Primero, vamos a tener que determinar cuáles son las amplitudes que va a tener la señal digital en el tiempo discreto a partir de una señal continua. Esto porque ya no podemos representar las señales digitales utilizando valores reales en amplitud. También vamos a tener que determinar las condiciones que permiten la reconstrucción a partir de la discretización en amplitud. Esto hay que entenderlo como una reconstrucción a diferencia del caso del muestreo como una reconstrucción con pérdidas, ¿ya? Porque en este caso vamos a tener pérdidas que son irreversibles. Y vamos a hablar también del ruido asociado a estas pérdidas. Y además, con esto vamos a entender las limitaciones que tienen los procesos de conversión análoga a digital y digital a análoga en los procesos. Recapitulando un poco, el teorema de muestreo nos ayuda a resolver el problema de cómo digitalizar una señal, pero en el tiempo. Sin embargo, la señal que nosotros obtenemos no es una señal llamada full digital. Esto porque los valores en amplitud que toman las señales toman valores reales. Estos valores de aquí pertenecen a los reales, mientras que estos de acá son discretos. Como bien se especifica aquí, cuando nosotros pasamos desde el tiempo discretizado al tiempo discreto, nosotros obtenemos valores en n, que son enteros, los índices de nuestras señales discretizadas. Sin embargo, los valores de amplitud son todavía valores reales. Y si yo quiero llevar esto a un sistema computacional o a un computador, necesito discretizar tanto la variable independiente, que es el tiempo, como la variable dependiente, que es la amplitud. La cuantización entonces nos resuelve el problema de cómo resumir, ¿ya? Cómo comprimir las amplitudes de las señales discretizadas en el tiempo. Y esto lo vemos acá. Por ejemplo, tenemos una señal senoidal, que es la suave que está acá, que toma valores reales, en este caso entre -1 y 1. Y finalmente lo que obtenemos en esta otra parte es una señal discretizada, donde vemos que los valores reales se transforman ahora en un conjunto discreto de puntos que nosotros podemos finalmente codificar de alguna manera utilizando una representación, por ejemplo, binaria, ¿ya? Esto lo vemos acá. Y esto se ve un poco en el zoom más grande. Aquí se ve el circuito electrónico que me permite hacer esto, que es el llamado sample and hold. Por otra parte, acá lo que vemos es el error de cuantización. Este error de cuantización se ve que, por ejemplo, al hacer la diferencia entre la señal continua, que es la senoidal, y la señal senoidal, en este caso cuantizada, obtenemos esta diferencia acá. Este error, en particular, el cuadrado de este error, ¿no?, es el que nosotros vamos a utilizar como nuestra métrica de desempeño para ver qué tan bien o qué tan mal nosotros lo hicimos. Muy brevemente, en a nutshell, la cuantización lo que hace es tomar las amplitudes, esto es lo que está aquí, las amplitudes discretizadas en el tiempo de una señal y las pasa por una función que mapea de manera 1 a 1, perdón, de manera n a 1 las señales, las amplitudes de las señales y las representa por estos valores que están aquí, que son valores discretos. Aquí tenemos un continuum, por ejemplo, todos los valores que caigan acá en esta zona de la señal análoga van a ser representados exactamente por el mismo valor. A esto es lo que nos referimos con un mapeo n a 1. El tema es cómo definir esta función de cuantización, este mapeo. La motivación que tenemos detrás de todo esto es que si la señal nosotros la mostramos correctamente en el tiempo, es decir, si seguimos el teorema de muestreo y si al mismo tiempo no tenemos aliasing producto de lo mismo, entonces nosotros podemos determinar cuál es el error o ruido o distorsión de cuantización que nosotros vamos a encontrar. De manera, adelantando un poco los resultados, nosotros vamos a ver que por cada bit que nosotros agreguemos a la cuantización, entonces vamos a mejorar lo que vamos a llamar la razón señal ruido de cuantización en 5 a 6 dB más o menos, ¿ya? Aquí vemos nuevamente nuestra señal original en un continuum, la señal discretizada, ahí se ven los distintos valores discretizados, y aquí está el error de cuantización.
Este error al cuadrado, tal cual decía anteriormente, es nuestra métrica de desempeño. Y este error al cuadrado, mientras nosotros lo hagamos lo más chico posible, nos va a permitir, en el mejor caso, llegar a una mejora de razón, señal a ruido de cuantización de 5 a 6 dB por cada bit que nosotros agregamos. Entonces, vamos a los formalismos. Las preguntas que nos queremos responder en este caso son: ¿cuántos valores elijo? Es decir, yo tengo una señal que toma ciertos valores en amplitud. Bueno, ¿en cuánto divido lo que se llama el rango dinámico de esta señal? ¿En cuántos trozos lo divido? Cosa de obtener la mejor representación posible. Ahora, dentro de esto mismo, ¿la señal de entrada influye en algo? La respuesta es sí. Nos va a influir en que si nosotros conocemos lo que se llama el rango dinámico, que es los valores mínimos, el mínimo que tomo aquí y el máximo que tomo acá, entonces esto me va a permitir determinar cómo hago la cuantización. Y finalmente, el cómo sé si lo hice bien o mal en mi representación, esto tiene que ver con lo que está acá abajo. ¿Ya? Tiene que ver con minimizar, en este caso, el error cuadrático medio de nuestra señal cuantizada. Por ejemplo, la forma más simple de hacer esto es asumir lo que vamos a llamar cuantización uniforme. Y si nos damos un número fijo de b bits, vamos a dividir ese rango dinámico en 2 elevado a b particiones. Y esas 2 elevado a b particiones nos van a permitir generar el mapeo desde los puntos continuos a estos 2 elevado a b posibles valores digitales. Entonces, la cuantización uniforme lo que hace es definir L igual a 2 elevado a b niveles digitales, con tal de que nosotros vamos a particionar el rango dinámico de entrada y vamos a generar estos distintos niveles. Y una vez que obtengamos estos distintos niveles, nosotros lo que vamos a obtener finalmente es la señal cuantizada. Y esta señal cuantizada va a ser un valor que va a ser muy cercano a los valores originales que tiene, pero va a haber de todas maneras un error. Y también vamos a tener un índice dentro de la partición que nosotros vamos a generar. Aquí vemos que a medida que nosotros agregamos bits de cuantización, aquí tenemos las distintas particiones, ¿cierto? El tamaño de las particiones, vemos que más o menos se aumenta la razón señal al ruido en alrededor de 5 a 6 dB. Ese es más o menos, no es tan exacto, generalmente se dice 6, pero entre 5 y 6 dB es lo que se aumenta la razón señal al ruido de cuantización. Aquí vemos el proceso ya con una señal, por ejemplo, que está aquí. Aquí está la señal X continua. ¿Ya? Y esta en este caso toma valores en este rango de acá, que es un rango simétrico. Podríamos decir entre menos x1 y más x1. Entonces, este es el mapeo que nosotros generamos aquí. ¿Ya? Aquí hay una línea recta para los puntos que están acá y este es el mapeo. Dividimos, ¿y cómo lo hacemos entonces? Dividimos este rango en 2 elevado a b particiones, que son las que se ven aquí. En este caso estoy usando 3 bits, por lo tanto lo divido en 2 elevado a b menos 1, perdón, 7 particiones distintas, que son los rangos que quedan aquí entre medio. Y utilizamos entonces para cualquier valor de entrada que caiga, por ejemplo, en esta zona de aquí, entre 9 y 7, 9 delta y 7 delta, todo esto partido por 2, todo esto va a ser mapeado exactamente hasta este mismo punto. Ahí, hasta ese valor de aquí, que es menos 4 delta. Y le vamos a asignar un código, en este caso, que es un código Gray 101, o lo que es lo mismo, el índice de partición número, en este caso 8. Este va a ser la 7, la 6, etcétera. Y así lo vamos diferenciando. Aquí es donde se ve, aquí este gráfico de acá muestra un poco lo que estaba dibujando en este lado. Por cada valor que entra en este rango, entre menos 7 delta partido por 2 y menos 9 delta partido por 2, lo codifico exactamente con el mismo número. ¿Ya? Aquí hago el mapeo n a 1. Y lo que veo entonces es que el error que yo produzco al realizar esta partización, si yo elijo el valor del medio, da lo mismo si elijo el del medio, el de abajo, el de arriba, el error va a tener la misma forma, va a haber un error uniforme alrededor del punto que yo elija como valor de cuantización.